Caso de Solange Musset, que hasta hace, cosa de un mes y un poquito más, casi que convulsionaba a toda la opinión pública argentina, por lo que, era esta lucha de su papá, que quería verla en su lecho de muerte prácticamente, y que, no pudo ser, y a partir de allí, no pudo ser porque justamente la fuerza policial no lo dejó acceder en Huincarrenancó. No solo fue conmocionante para la opinión pública, sino que también en los plazos judiciales y legales, y en esos términos es que la cuestión sigue desarrollándose y tenemos mucho para hablar. Adelante, Maggie, buen día. Hola Javi, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte a vos y a todos, obviamente a la audiencia, a nuestros compañeros en esta forma de trabajo virtual para cuidarnos de esta pandemia. Como vos recién decías, el caso de Solange Muse, una mujer de 35 años que falleció, venía luchando contra el cáncer, el 21 de agosto finalmente falleció y no pudo cumplir su último deseo, que era encontrarse con su papá, que estaba en Neuquén, que venía viajando, atravesando todas las provincias para justamente poder encontrarse con su hija, poder saludarla, ya casi en su lecho de muerte, y bueno, por el protocolo de la provincia, por la situación también de esta pandemia, él tenía test positivos de coronavirus, ¿no? Lo dejaron ingresar, tuvo que volver a su provincia, finalmente logró con un hisopado negativo venir a asistir al velatorio, digamos, de su hija, pero no pudo estar para despedirla como era el deseo de ambos. Esta causa porque recordemos que la familia de Solange Muse, con su abogado Carlos Nagy, hicieron una denuncia en la justicia federal que pasó aquí en Río Cuarto, también en tribunales federales, que finalmente en septiembre el juez Ochoa de nuestra ciudad dijo no, esta causa le corresponde a la provincia, y así es que la semana pasada fue enviada a la justicia provincial, específicamente a los tribunales de Huincarrenanco, porque se supone que es allí donde frenaron justamente el ingreso de Pablo Muse, el papá de Solange. Estamos ahora en contacto con el juez de los tribunales de Huincarrenanco, Claudio Masucci, quien gentilmente nos va a hablar de este tema, porque como decíamos, la semana pasada recibieron el expediente en los tribunales. Hola Claudio, buen día y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Magdalena, y a toda la audiencia. Un gusto estar en contacto y comunicar esta situación, como bien decías vos, que había tenido una repercusión nacional, lamentablemente. Bueno, Claudio, coméntanos un poco. Entonces, la semana pasada leíamos también por los portales tanto en Puntal, también como en los portales de Winca, que un móvil de gendarmería, si no me equivoco, había llevado justamente toda esta causa, este expediente a los tribunales de Winca. Así es, Maggie. El día jueves, en horas del mediodía, personal de gendarmería nos trajo el expediente que había remitido el doctor Ochoa. También te quiero hacer una postilla. Este expediente llegó a la Cámara Federal de Córdoba y es el doctor Ignacio Vélez Funes el que entiende que ante un planteamiento de la familia debía por lo pronto intervenir la justicia de la provincia de Córdoba, en este caso los tribunales de Huincarnancó. El día jueves la recibimos, en forma inmediata resolvimos remitirla a la Fiscalía de Instrucción de Huincarnancó, del doctor Saragusti, a los fines de que verifique si corresponde o no continuar con la investigación. ¿Cuáles son los hechos que se investigan, doctor, en esta causa? Yo me voy a remitir a lo que manifestó el doctor Ochoa Uh-huh. y a lo que determinó el doctor Vélez Funes de la Cámara de Córdoba. Se establecen distintos hechos acaecidos el día 16 de agosto del corriente año, donde el señor Pablo Mus relata que venía con un acompañante y tuvo distintos inconvenientes al llegar a nuestra provincia con el personal del COE, y luego también relata distintas circunstancias que fue viviendo en su regreso hasta la ciudad de Plotier. Exacto. Ahora, ¿por qué la justicia, usted siempre decíamos, ¿no? De hecho, la semana también, en septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones dijo lo mismo que habían dicho los tribunales federales. Esta denuncia le corresponde a la provincia investigarla. ¿Les podría explicar por qué? ¿Por qué no Claro, corresponde a la justicia federal y sí a la provincial? claro, tanto el doctor Ochoa como la Cámara Federal establecen que de surgir algún delito, de los muchos que menciona el denunciante con el patrocinio del doctor Carlos Nagy, Uh-huh. son de esfera provincial y no estaría vinculada a ninguna situación de excepción para que intervenga la justicia federal. Es decir, tanto los hechos mencionados afectarían a funcionarios provinciales y particularmente, si bien el decreto que estableció el aislamiento y todo lo que fue el decreto 297/2020, si es nacional, se delegó a las provincias, y las provincias sí, a través de sus legislaturas, lo
lo establecieron y establecieron las competencias de, por ejemplo, formar el COE en la provincia de Córdoba. Ese es el fundamento, que son todos funcionarios provinciales y que no está afectada la cuestión federal. En palabras simples, ¿no es cierto? Claro. Un De muy buen hecho, análisis que hace el doctor tanto Ochoa como el doctor Vélez. así todo, también entiendo que la familia, justamente con el patrocinio del doctor Nagy, también han elevado una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, hay mucha información que obviamente la tenemos por los medios de prensa, sí. Nosotros particularmente, te cuento, el día jueves, cuando recibimos la causa, inmediatamente resolvimos remisión a la Fiscalía y la notificación, tanto telefónica como a través del sistema de administración de causa, al doctor Nagy, porque nos parecía importante que él supiera, y la familia, dónde estaba la causa, porque obviamente... yo después te voy a leer una frasecita, una frase muy importante que pone el doctor Vélez Funes en su resolución, que te la voy a leer, mira. Dice Bueno. así: cualquier persona en una circunstancia extrema como la vivida por el denunciante y su cuñada no puede ser indiferente y afectar sus sentimientos humanos con normal sensibilidad. Y tampoco dejar de comprender cómo no hubo otra solución más atendible para un caso donde un padre quería compartir los últimos minutos de vida de su hija, Solange Mush, gravemente enferma. ¿Para qué te la leo? Nosotros los jueces, cuando resolvemos, también tenemos que comunicar, y creo que se comunica de esta forma. Los jueces, la justicia no es un organismo estanco. Tenemos que estar también en las vicisitudes de la vida. En esta época a los jueces nos ha tocado resolver cuestiones que quizás en otra etapa no nos hubiésemos imaginado. Y normalmente en las resoluciones tratamos de humanizarlas, y eso es lo que creo que ha hecho el doctor Vélez Funes en esta frase, más allá después de resolver. Pero esta es la cuestión de humanizar las resoluciones. Tenemos una familia que necesita una resolución judicial, por eso ha requerido, y eso es lo que tenemos que hacer los funcionarios. La fiscal de instrucción, al que le toque intervenir, o a la justicia federal, porque nada, te cuento que, por ejemplo, si el fiscal de instrucción de Huincarnaco no comparte el criterio de la Cámara, debería solicitarme a mí como juez la incompetencia y esto llegaría a la Corte Suprema. Exacto, eso quería preguntar. ¿Lo van a investigar en Huincarnaco a este hecho, claro, a esta denuncia? Esa sería la pregunta que seguramente en estos precisos instantes se estará haciendo el fiscal de instrucción, para la cual debería preguntarse, para ver qué, y obviamente vos fíjate que yo en un momento adelanté opinión porque vamos a ver lo que se analiza, cómo se analiza. Yo te leí esta cuestión del juez federal porque primero que es pública la resolución. Exacto. Para que se vea que muchas veces se nos pide a los jueces o a los algo humano, y bueno, ¿qué más que estas palabras que está estableciendo el doctor Vélez Funes? Ahora, doctor, entonces todavía el fiscal Marcelo Saragusti, que trabaja allí también en los tribunales de Huinca, todavía no ha, por decirlo de alguna forma, decidido si va a encarar, digamos, la instrucción de esta causa o no. ¿Están esperando esto? Hasta estos momentos no nos han hecho ningún planteamiento. Eso no significa que en las próximas horas o en el próximo tiempo pueda hacerlo. O continuar con la investigación, como lo establece el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. Doctor, una consulta, porque usted recién hablaba, me parece que es muy interesante este planteo de humanizar. De hecho, a raíz también de esta triste resolución que tuvo la causa, digamos, de la familia Mus, se habló mucho de bioética, los protocolos, salieron a hablar desde el Comité de Bioética de la provincia, bueno, estaba el protocolo, bueno, varias cuestiones que se han puesto en el tapete, por decirlo de una manera, de qué es lo que estaba ya redactado, qué es lo que se podía hacer, qué es lo que no se podía hacer. Ahora, en este caso de que este hombre que estaba en Huinca y que entiendo desde los controles provinciales de Huinca lo hicieron regresar. Si él se hubiese contactado con la justicia, por ejemplo, en ese momento, ¿podría haber ayudado de alguna manera a que pudiera seguir transitando por la provincia? Seguramente muchas de las cuestiones. Yo te voy a contar particularmente, durante esta pandemia, como juez, hemos tramitado traslado de menores a otras provincias, víctimas de violencia a otras provincias. Es decir, hemos hecho muchas actuaciones que quizás en otra época son normales. Siempre que se accede a la justicia es porque se necesita alguna circunstancia. Quizás sí, la verdad que uno por esto lo puede hablar con el diario del lunes, lamentablemente, y después de un hecho que obviamente ha tenido una repercusión, y la frase de Solange obviamente es la que más repercute,
Y es por eso te leí la frase del doctor Vélez Funes, que no dudo que esa frase está detrás de todas estas circunstancias. Es decir, Bueno, puede haberlo hecho. Seguramente de haber sabido, seguramente iba a tener una respuesta favorable, como tantas hemos hecho, no tan solo yo como juez, seguramente muchos jueces han tenido que intervenir en estas cuestiones de traslado de personas a otras provincias. exactamente, y una decisión obviamente a contrarreloj, porque de hecho eran las últimas horas en las que podía contactarse con su hija. Bueno, no sabemos bien si él en ningún momento acudió a la justicia de Huinca. En ese momento, digamos, usted se enteró recién de toda esta denuncia, esta causa, luego de que fue remitida por el juzgado federal. No, por los medios, obviamente. Y por los medios, claro. Posible, claro. Personalmente no, pero seguro que también habría que preguntarle a la Fiscalía si habrían hecho alguna consulta, pero normalmente la policía consulta primero con la Fiscalía y luego es necesario con nosotros. Exacto. Es decir, nosotros en nuestro caso hemos intervenido en una víctima de violencia que ordenamos el traslado hasta Ríos, con todos los permisos, todas las cuestiones de seguridad, abrimos un hotel para víctimas de violencia, trasladamos 12 menores fuera de la provincia. Por eso, las cuestiones que me llegaron a mí, inmediatamente, en cuestión de horas, las resoluciones salían porque sí. Claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto con Puntal AM. Muchas gracias entonces también por traernos un poco más de información lo que respecta a esta causa que seguiremos de cerca. Muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Javi, entonces, hablando recién con el juez de Huinca Renanco, el doctor Claudio Mazzucchi, quien nos comentaba un poco cómo está la situación. Recordemos que la causa fue remitida recién la semana pasada, hace poquitos días, tuvimos el fin de semana también de por medio, así que vamos a ver cuál es la decisión que toma el doctor Marcelo Zaragusti, el fiscal también de los tribunales de Huinca Renanco, en este hecho que, como vos decías, desde agosto que empezó a circular la información, se han generado muchísimos debates, no solamente en la provincia de Córdoba, sino a nivel nacional. Recordamos que también el presidente habló de este tema, el papá de Solange, Pablo Mus, que también estaba como enojado con que el presidente había dicho que no conocía la causa. Bueno, vamos a ver en definitiva cómo se resuelve, y me quedo con una frase que dice Mazzucchi, el tema de humanizar la justicia, que me parece que es muy importante, sobre todo en estos tiempos que corren. Completamente, Maggie, excelente y bueno, perfectamente claro todo esto, ¿no? Cómo desde la opinión pública esta cuestión tomó un estado, bueno, por demás importante, y a partir de allí la justicia actuando, esta cuestión de fueros, en quién correspondía, esta cuestión de competencia quedó delimitado, y a partir de allí, bueno, pasos nuevos a seguir con toda esta causa. En un ratito volvemos, Maggie, con mucho más, y hablando de causas y judiciales, algo que pareciera que no va a terminar nunca, bueno, con al menos buenas noticias para los familiares de las víctimas de la explosión de Río Tercero, ¿no? Exactamente, Javi. Vamos a contar las novedades que tienen que ver justamente con esta cuestión, la voladura de la fábrica de Río Tercero, que se cumplen 25 años la semana que viene, así que en un ratito le vamos a traer algunas novedades también al respecto. Así es, próximo 3 de noviembre, de ese hecho absolutamente infausto, de lo que significó, y bueno, 25 años de impunidad para muchos.